אפשר לתקן. Como ya hablamos ayer, el libro de Sefer HaChinuch está basado en el Rambam, en la misma lista de cómo él explica las 613 mitzvot. La diferencia es que los ordena en el orden de la Torá. Y obviamente eso no es casualidad, porque si vemos que la Torá los ordenó en ese orden, es por algo. Entonces, al estudiarlo en ese orden, tiene claramente una enseñanza para decirnos. Vamos a empezar entonces con la primera mitzvah. La primera mitzvah de la Torá, mitzvah Aleph, está en Parashat Bereshit. La mitzvah es mitzvat Priyá Verivía. Tenemos una mitzvah de reproducirnos. La mitzvah de Priyá Verivía. Priyá, la palabra pri significa fruto. Es decir, cuando una persona tiene un fruto, es decir, un hijo, y la revía, la palabra revía, significa multiplicarse. Si alcanzamos, vamos a ver por qué se dice siempre con ese doble sentido. Hay dos palabras que estamos diciendo acá para decir en el fondo el mismo concepto. Pero vamos a ver, Besat Hashem, más adelante, si alcanzamos, por qué se repiten esas dos ideas. De todas maneras, ¿cuál es la mitzvah? Dice el Sefer HaChinuch, está escrito así, Bereshit, en la parashá Bereshit, yeshba mitzvat ase achat. En toda la parashá de Bereshit hay una sola mitzvah, y esa mitzvah es una mitzvat ase, es decir, una mitzvah activa. ¿Cuál es la mitzvah? Y mitzvat priyá verevía. Shneemar, como dice el pasuk, vaivarech otam Elokim, vayomer laem Elokim pru urvu. Hashem bendice a Adán y Javá y les dice, como una orden, pru urvu, multiplíquense. Y desde ese momento en adelante, la humanidad tiene esta mitzvah, la mitzvah de pru urvu. ¿En qué consiste la mitzvah? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el tam de esta mitzvah? Dice el Sefer HaChinuch. Mishorshei mitzvah zo. Ya dijimos que cuando el Sefer HaChinuch usa esta expresión, Shorshei mitzvah zo, la raíz de esta mitzvah, se refiere a explicar cuál es la razón, cuál es el tam. Entonces, ¿cuál es la raíz de esta mitzvah? Dice el Sefer HaChinuch, Kedei sheyeh haolam miyushav, para que el mundo esté habitado. Hashem nos da una orden, una mitzvah, de que nosotros nos preocupemos de reproducirnos, porque de esa forma el mundo va a estar habitado. Hashem baruchu, porque Hashem, bendito sea, Jafetz biyeshuvo, quiere que el mundo esté habitado. ¿De dónde sabemos que queremos que Hashem quiere que el mundo esté habitado? Que dichtiv lo tou bra'a, no para un vacío Hashem lo creó, leshevet yatza, para ser habitado Hashem lo creó, refiriéndose al mundo. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de reproducirnos, cuando hay un matrimonio y todo lo que eso implica, la idea es habitar el mundo. ¿Por qué? Porque con eso estamos en el fondo uniéndonos al deseo básico de Hashem en la creación en sí. Vi mitzvah gdolá, esa es una mitzvah grande, muy importante, shebesibata, porque por ella, por esta mitzvah, mitkaimot kola mitzvot baolam, se pueden cumplir todo el resto de las mitzvot en el mundo. Si no fuera por esta mitzvah, es decir, si no hubieran nuevas personas, si el mundo no estuviera habitado, no se podría cumplir ninguna mitzvah. Entonces, por esta mitzvah, por la mitzvah de reproducirse, se cumplen todo el resto de las mitzvot. ¿Por qué? Kilibnei Adam nitnu, las mitzvot se le fueron entregadas a los hombres, velo, a los seres humanos, velo le malachei asharet, y no a los ángeles del cielo. Entonces necesitamos que el mundo esté habitado para que se puedan cumplir las mitzvot. Hashem creó este mundo, creó la naturaleza, creó la humanidad, y nosotros, al casarnos, al reproducirnos, estamos preocupándonos de que se pueda cumplir ese propósito original de Hashem, de que el mundo esté habitado, para que en este mundo se puedan cumplir las mitzvot. Entonces entendemos que no es casualidad que esta mitzvah fue la primera mitzvah de la Torá, porque de hecho de esta mitzvah dependen todas las otras. Solamente si se cumple esta mitzvah, se pueden cumplir el resto de las mitzvot. Pero entendamos un poco más en profundidad en qué consiste esto, qué nos enseña esto. Cuando nosotros traemos vida al mundo, o mejor dicho, nos preocupamos, hacemos una ishtadlut, un esfuerzo para traer una vida al mundo, en el fondo nos estamos haciendo socios de Hashem en la creación en sí. No hay ninguna otra mitzvah donde eso se vea de forma tan evidente, tan clara. Porque siempre cuando hacemos una mitzvah, entonces obviamente estamos cumpliendo la voluntad de Hashem. Pero cuando nosotros
traemos vida al mundo, nos estamos uniendo a la misión original de la creación en sí. Es algo evidente. Hashem creó el mundo, Hashem creó al ser humano, y nosotros estamos siendo socios de eso, estamos aportando en eso. Tal como dice la Gemara, que cuando nace una persona, hay 3 socios, dice la Gemara, en un hijo. Su papá, su mamá y Hashem. Porque se necesitan los 3. Está el papá, está la mamá, está Hashem. Hashem le da el alma y el papá y la mamá le dan el cuerpo. Entonces, obviamente, Hashem le dio al papá y a la mamá la posibilidad de ser socios en esto. Pero eso es justamente la grandeza de todo esto. Hashem nos permite, y también nos ordena, ser socios de Él. Entonces, ¿dónde más se ve esto con tanta claridad, con tanta evidencia? Entonces, me preguntan acá en el chat, y aprovecho de decirles que todos los que quieran preguntar pueden preguntar así también, que la primera mitzvah parece ser el Kiddush HaChodesh. Eso es cierto, es la primera mitzvah que se le entregó al pueblo judío. Cuando Am Israel estaba en Egipto, la primera mitzvah que el pueblo judío recibió como pueblo judío fue la mitzvah de Rosh Chodesh. Pero acá no estamos hablando de la primera mitzvah que se le entregó al pueblo judío, sino la primera mitzvah que se le entregó a la humanidad, que fue antes, mucho antes. En la primera parashá de la Torá, las primeras 2 personas del mundo reciben esta mitzvah, la mitzvah de reproducirse, y como dijimos, eso indica la importancia que nosotros, como seres humanos, tenemos. Porque Hashem nos da la posibilidad de aportar a la creación en sí, ser socios con Él de la creación. Entonces, y si la pregunta es, ¿por qué esta tenía que ser la primera mitzvah? ¿Por qué la mitzvah de Pu'u es la primera? Entonces, obviamente, ya dijimos lo que dice el Sefer HaChinuch, que de esta mitzvah dependen todas las otras. Si no hay personas, no hay mitzvot, no hay propósito, no hay creación. Entonces, de alguna manera, Hashem limita su propia voluntad y la hace depender de nosotros. Porque Hashem quiere que exista el mundo. Hashem quiere que se cumplan las mitzvot. Pero Hashem dice, yo no voy a hacerlo, yo quiero que ustedes lo hagan. Yo les voy a dar a ustedes las herramientas, pero yo quiero que ustedes lo hagan. No solo cumplir las mitzvot, sino dar el escenario, dar la posibilidad, crear seres humanos. Entonces, claramente que eso es un sentimiento que tenemos que tener de importancia. Entonces, podemos aprender algo más por el hecho de que esta es la primera mitzvah. No solamente es la primera mitzvah porque es una mitzvah necesaria para todo el resto, sino que es una mitzvah que nos enseña lo importante que somos. Es decir, no podemos empezar a estudiar la Torá, no podemos empezar a cumplir la Torá antes de entender lo importante que somos. Porque si una persona no tiene esta conciencia, no entiende que Hashem nos hizo a nosotros socios, nos dio a nosotros depende de nosotros que el mundo cumpla su objetivo. Más, depende de nosotros que el mundo exista. Entonces, claramente que eso nos da la fuerza para entender la importancia que tenemos y la motivación para realmente cumplir todo lo que va a venir después. Porque no se le puede dar a una persona órdenes de todas las otras 612 mitzvot si es que la persona no entiende esto primero. Porque no entiende que es importante. Entonces, decir, ¿para qué quiero toda esta carga? ¿Para qué quiero todas estas obligaciones? Prefiero irme de vacaciones. Pero viene la Torá y dice, no, tú no eres acá, no estás acá como empleado así nomás. Tú eres socio del gerente de la empresa. Eres lo más alto que puede existir. Porque de ti depende todo. Yo no voy a hacer el trabajo, dice Hashem, yo creo que tú lo hagas. Entonces, esa mitzvah tiene que ser la primera. Y así, de eso podemos aprender que también así nosotros tenemos que relacionarnos cuando nosotros queremos crecer en Torá, cuando nosotros queremos enseñar Torá o transmitirla. La primera enseñanza que tenemos que transmitir, la primera enseñanza que tenemos que internalizar, antes de cualquier otra, es eso. No somos acá personas que están recibiendo órdenes. Somos acá personas que tienen una gran responsabilidad, que depende solamente de nosotros que se cumpla este objetivo y esta creación. Y ahí lo vemos de la forma más clara. Cuando Hashem nos dio a nosotros la gran posibilidad de traer al mundo vida. Que claramente eso es algo que no puede ser repetido, no existe un reemplazo de eso. Es lo más importante que puede ser, y acá es indiscutible, es algo evidente, y por lo tanto de ahí lo tenemos que aprender a todo el resto de las cosas. Está escrito, por ejemplo, en la época del Mabul, que es la siguiente Parashat Noach. Ahí es cuando la humanidad empezó a despreciar el concepto del matrimonio. Como dice la Torá, que las personas elegían mujeres así nomás. ¿Qué quiere decir? Que estaban despreciando el concepto del matrimonio, de la familia. Eso causó finalmente la destrucción del mundo, el diluvio.
Se destruyó el mundo. Hashem nos dio después una nueva oportunidad, Baruch Hashem, y por eso estamos acá. Pero en el fondo, cuando la humanidad dejó de entender la importancia que tiene el matrimonio y la familia, el mundo se destruye. No tiene sentido. Porque la base de la humanidad, la base de la historia, la base de la existencia, es que nosotros los seres humanos sintamos que somos importantes, que tenemos una misión que solo nosotros la podemos cumplir. Ni siquiera Hashem la quiere cumplir. Él nos encargó a nosotros que lo hagamos. Entonces, y eso se manifiesta, se refleja en la mitzvah de matrimonio, en la mitzvah de familia. Cuando nosotros tomamos en serio este concepto de aportar a traer vidas al mundo de forma correcta, de forma seria, de forma responsable. Cuando eso se pierde, cuando las personas pierden ese entendimiento y se manifiesta en ese desprecio que se le da a la familia, que se le da a la reproducción, todo eso, entonces eso lleva a la destrucción del mundo. En el fondo podemos decir que eso es una señal, eso indica lo mal que está la autoestima de las personas. La primera mitzvah de la Torá es el matrimonio. La primera mitzvah de la Torá es casarse para tener hijos. No es la mitzvah de cómo casarse, que eso es una mitzvah que la Torá lo va a enseñar después. Lo digo por una pregunta acá en el chat. La mitzvah no es la forma del matrimonio, eso es una mitzvah más adelante, pero el hecho mismo de hacer lo necesario, de la forma correcta, para traer hijos al mundo, esa es la primera mitzvah de la Torá, porque eso indica el valor que tenemos. El valor y el aporte que nosotros tenemos a la humanidad. Por lo tanto, cuando eso se desprecia, cuando la gente ya no le da importancia, o no quiere tener hijos, o no se quiere casar, o todo ese tipo de actitudes, eso es un reflejo de la baja autoestima que puede llegar a tener el mundo. Entonces, por eso no es cualquier cosa, es un símbolo. Es el símbolo de la importancia que le damos a la vida, es el símbolo que le damos a la importancia a nosotros mismos. Pero hay algo más que podemos aprender de esta mitzvah. La mitzvah de Pu'uvu. La mitzvah de Pu'uvu, en el fondo, se cumple cuando una persona tiene hijos. De hecho, cuando tiene un hijo y una hija, según la halajá que queda como Bet Hillel. ¿Por qué un hijo y una hija? Porque, bueno, una pareja que se casa, un hombre y una mujer, si por lo menos traen un hijo y una hija al mundo, están por lo menos manteniendo la cantidad de personas que habían hasta ahora. Pero si una persona tiene menos que un hijo y una hija, entonces significa que el mundo está en destrucción. Cada persona, cada pareja se tiene que preocupar de por lo menos no disminuir la población en el mundo. Pero, obviamente, se puede más. Pero de todas maneras, cuando la mitzvah se cumple cuando una persona trae vida al mundo. Pero en verdad, eso no depende de nosotros. No depende de nosotros que tener hijos. Nosotros podemos tratar, nosotros podemos casarnos, pero hay personas que tratan y no tienen hijos, lo aleino. Hay personas que quizás ni siquiera encuentran shidduch. Buscan, tratan de casarse y no encuentran con quién, entonces no tienen la culpa, intentaron, hicieron todo lo posible. Entonces, en el fondo, la mitzvah de Pu'uvu, el resultado, la mitzvah en sí no depende de nosotros. Y es importante aclarar que la mitzvah es el resultado. Nosotros tenemos la obligación de hacer lo necesario para llegar a ese resultado, pero la mitzvah es el resultado. ¿Cómo sé? Porque si una persona, lo aleinu, tuvo hijos y esos hijos no pudieron tener otros hijos, porque esos hijos no son fértiles, o Haz Bejalila peor se murieron, entonces el padre todavía tiene la mitzvah de tener otros hijos. O al revés, si una mujer quedó embarazada, no de la forma normal, es decir, lo que hoy día llamamos un tratamiento médico, que hizo que la mujer quedó embarazada, sin que se hizo lo normal para generar un embarazo, también se cumple la mitzvah o Pu'uvu, según lo que trae acá el Minhat Chinuch. Entonces quiere decir, el hombre no hizo ninguna ishtadlut, y aún así trajo un hijo al mundo, tiene un hijo, es su hijo alágicamente, pero él no hizo nada, y de todas maneras decimos que cumplió la mitzvah. ¿Qué quiere decir? Que al final el resultado es lo que define si una persona cumple la mitzvah o no. Entonces, ¿cómo puede ser que una mitzvah, la primera mitzvah de la Torá, la mitzvah tan básica de la Torá, no dependa de nosotros? No depende el resultado no depende de nosotros. En otras mitzvot, una persona va y se pone tefilín, una persona cumple Shabbat. Son cosas que la acción en sí es la mitzvah. Lo que yo estoy haciendo es la mitzvah. En esta mitzvah o Pu'uvu no es así. La acción que se hace para tener hijos es un medio, no es la mitzvah en sí. La mitzvah es tener hijos. Y hasta que no se tenga hijos no se cumplió la mitzvah. ¿Qué quiere decir? La mitzvah se termina de cumplir solamente cuando una persona tiene hijos. Una persona, por ejemplo, que tuvo hijos, un no judío que tuvo hijos, y después se convierte, cumplió la mitzvah. Porque trajo hijos al mundo, a pesar de que ahora es judío y antes no lo era.
Pero al fin de cuentas él trajo hijos al mundo. Quiere decir que a pesar de que cuando él se preocupó de traer hijos al mundo, todavía no estaba consciente de esta mitzvah, no había estudiado este shiur de Sefer HaChinuch, no sabía que había una mitzvah de tener hijos, y aún así, como tiene hijos, al fin de cuentas cumplió la mitzvah. A pesar de que quizás la halajá es que mitzvot tzrichot kavanah, uno necesita tener intención para cumplir una mitzvah. ¿Eso qué quiere decir? Que vemos de acá que esta mitzvah en ese sentido es una excepción, porque normalmente los mitzvot dependen de la acción de la persona. No estoy hablando ahora de un concepto más amplio, de que una persona que quiso hacer una mitzvah y no lo logró, y que es verdad, espiritualmente lo consideramos como si fuera que lo hizo. Como dicen acá en el chat, le funza haga, una persona que se esfuerza, el esfuerzo es lo que vale. Es verdad. Y eso es cierto en todas las mitzvot. En ese sentido, esta mitzvah no es diferente. Siempre el mérito, la recompensa, es dependiendo del esfuerzo. Pero mi pregunta es más que eso. Acá, el problema no es que le vamos a pagar, la pregunta no es el mérito. Yo digo, ¿cuál es la mitzvah en sí? Normalmente las mitzvot son una acción, que la acción en sí depende de mí. Yo puedo hacerla, y cuando lo estoy haciendo estoy cumpliendo la mitzvah. Acá no. Acá lo que yo puedo hacer es solo una acción que eventualmente va a producir el resultado que es la mitzvah. Pero la acción en sí, lo que yo hago, no es la mitzvah. Y eso, como dijimos, es diferente a todas las mitzvot. Por lo tanto, eso nos lleva a entender lo siguiente. Esta mitzvah, al estar como primera, más allá de enseñarnos la importancia que tenemos, también nos enseña eso. La base de saber que lo importante es solamente la ishtadlut. Eso lo tenemos que saber como regla base antes de empezar a conversar de cualquier otra mitzvah. En las otras mitzvot eso no es tan evidente, no es tan claro, porque por lo menos lo que yo hago es una mitzvah. En esta mitzvah se ve en forma muy clara que lo que es la mitzvah, lo que nosotros podemos hacer es solamente un intento, pero el resultado no va a depender de nosotros. Y eso es el segundo principio que tenemos que tener claro antes de empezar a estudiar las mitzvot, antes de empezar a cumplir las mitzvot. Porque muchas veces no vamos a lograr lo que queremos. Una persona quiere estudiar, no entiende. Una persona quiere cumplir algo, no lo logra. Quiere evitar no hablar, supongamos, la Shonagá, y de repente se le escapa. No logramos siempre hacer lo que queremos. Entonces una persona se puede frustrar mucho, se puede rendir, se puede abandonar todo pensando de que no lo va a lograr. Y de hecho eso es lo que pasó cuando Am Israel ofrece la Torá a todos los pueblos. Muchos pueblos rechazan la Torá. Y siempre se pregunta, ¿cómo puede ser que rechacen la Torá? ¿Que acaso no saben que es un buen negocio aceptar la Torá? Le están ofreciendo la Torá y vienen y lo rechazan. ¿Cómo pueden rechazarlo? Si Hashem te está ofreciendo la Torá, te está dando el mejor negocio del mundo, te va a dar la mamá, ¿cómo puede ser que la rechacen? ¿Que son tontos? No, no son tontos. La respuesta es que no se quieren comprometer a algo que creen que no lo van a cumplir. Esa es la idea. Cuando una persona, si Hashem va y le ofrece a alguien la Torá, y él dice, ¿qué es mejor? ¿Aceptarla y no cumplirla o no aceptarla? Prefiero no aceptarla para no arriesgarme. ¿Para qué quiero comprometerme a algo que no voy a cumplir? Me parece difícil cumplir esto. Pero Am Israel responde a Naaseh Benishma. Am Israel sí acepta la Torá. Entonces ahora no entendemos a Am Israel. ¿Que Am Israel acepta la Torá? ¿Cómo te comprometes a algo que tú crees que lo vas a cumplir? ¿Realmente tú crees que vas a poder cumplir todo? ¿Cómo aceptaron la Torá? No es lógico. ¿No sería mejor no aceptarla para no arriesgarse? La respuesta es no, porque nadie te pide perfección, nadie te pide que no te equivoques, lo único que te piden es que intentes. Esa es la tarea, esa es la misión, y eso es lo que tenemos que tener claro antes de empezar. No estamos hablando de resultado, estamos hablando del intento. En las otras mitzvot también es así, pero en las otras mitzvot no se ve eso en forma tan clara, porque por lo menos la acción depende de nosotros. Pero en esta mitzvah es evidente que lo único que podemos hacer es la ishtadlut. No hay nada más que podamos hacer. Y muchas veces es notorio cómo está más allá de la capacidad de la persona lograr el resultado. Por eso, esta mitzvah, siendo la primera, nos enseña esta idea de que para poder relacionarnos con las mitzvot, para poder tener este estudio respecto a las mitzvot, tenemos que saber este segundo principio, que es que nos enfocamos solamente en el intento. Entonces, me preguntan acá en el chat si el resultado espiritual tampoco depende de nosotros. Si te refieres al mérito, a la recompensa, eso sí depende de nosotros. Hashem va a darle recompensa a la persona que se esforzó para hacer lo que tenía que hacer y hizo todo lo que podía. Eso sí depende de nosotros.
en el mundo espiritual, en el Olam Haba, eso depende absolutamente de nosotros, no depende de nada más. Pero lo que tiene que ver con el resultado en este mundo físico, en este mundo material, en el Olam Hazé, a pesar de que Hashem nos está dando órdenes, lo que tenemos que saber es que no depende de nosotros. Lo único que no tenemos que frustrarnos cuando no logramos las cosas. Una persona quiere educar a sus hijos y de repente ve que los hijos quizás están haciendo algo que no le gusta y él no ve la forma de educarlos. Es una lástima, pero él intentó, él cumplió, él educó. ¿Qué puede hacer? Depende de él que las cosas salgan bien. Una persona quiere estudiar Torah, se esforzó para entender y no entendió. Bueno, no pasa nada, él intentó. Y así con todas las mitzvot. Y eso lo vemos en esta mitzvah en particular. La Mishnah entonces, el hecho mismo de que Hashem indique esta mitzvah como mitzvah, porque podría no ser una mitzvah. El hecho que Hashem nos ordene esta mitzvah, el solo hecho que Hashem nos dé este concepto como mitzvah, en eso mismo ya nos está enseñando qué son las mitzvot. Entonces Hashem quería, antes de que empecemos a estudiar las mitzvot, Hashem quería que entendamos que cuando Hashem nos hable de mitzvot, Hashem nos está hablando de ishtadlut. Y para que eso esté claro, nos habló de una mitzvah donde es evidente que es así. En las otras mitzvot se podría uno confundir. Uno podría pensar de que por lo menos la acción depende de mí y que Hashem quería eso. Pero Hashem quería que no haya ningún lugar a duda. Por eso cuando Hashem nos entrega la Torá, la primera mitzvah que nos entrega es esta. Para que sepamos con claridad, en forma absoluta, que es solamente un ishtadlut. Y eso se aplica sobre todas las mitzvot. También mitzvot lot hace, también mitzvot hace. Uno trata lo que puede. Obviamente que siempre el objetivo es lograrlo. Pero es importante, antes de empezar la carrera, saber que el resultado no es lo que importa. Por eso es que la Mishnah, en Pirkei Avot, el Masejet Pirkei Avot tiene 5 capítulos. Toda la Masejet de Pirkei Avot nos habla de cómo trabajarnos a nosotros mismos, cómo mejorar nuestras midot, cómo ser mejores personas. Y está todo muy bonito. Pero termina la Mishnah, la última Mishnah del último capítulo, dice la Mishnah, Lefum Tzagaga. Después viene otro capítulo que es una braita. Pero la última Mishnah de Masejet Avot nos enseña que después de todo lo que te enseñé, todos los conceptos, todas las midot, todos los temas que tenemos que trabajar, no nos olvidemos que el fum tzagaga. Todo lo que importa es el esfuerzo, solamente. La Torá nos dijo ese mismo concepto al principio. La primera mitzvah es eso. Entonces pasa algo muy curioso. Según lo que estudiamos, los 2 principios que nos enseña esta mitzvah, la mitzvah de Puruvu, son 2 conceptos que se pueden ver como contradictorios. Por un lado, la mitzvah Puruvu nos enseña la importante que somos, cómo el mundo depende de nosotros, cómo la existencia depende de nosotros. Y de ahí lo tenemos que aprender y llevar a todas las otras cosas de la vida. Si vemos que nosotros podemos traer vida al mundo, Hashem nos creó de tal forma que nosotros somos socios de la creación, wow, somos importantes. Depende de nosotros, miren lo responsables que somos. Pero al mismo tiempo, en esa misma mitzvah, Hashem nos está diciendo lo contrario. No depende de ustedes, no pueden hacer nada. Nosotros solamente podemos hacer un ishtadlut. No se crean el rey del mundo. Sahakol depende al final de Hashem. Ustedes solamente pueden hacer el ishtadlut. Entonces, esa contradicción en una misma mitzvah es justamente el equilibrio necesario para poder relacionarnos bien con nuestras responsabilidades de la vida. Por un lado, tenemos que sentir que somos muy importantes, muy responsables, de nosotros depende todo, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que lo único que podemos hacer es un intento. Al final, el resultado va a depender de Hashem. Si tomamos ese equilibrio, como siempre, la Torá, las midot, siempre sabemos que el punto medio es el correcto, los equilibrios, esas contradicciones que se complementan, es lo que nos indica el camino correcto. Entonces aquí también, teniendo esa idea en mente, cuando nos relacionemos Bezrat Hashem de acá en adelante con todas las mitzvot que vamos a estudiar Bezrat Hashem, siempre tenemos que recordar ese concepto que estudiamos hoy, que tenemos que tener esa contradicción. Tenemos que sentirnos importantes, tenemos que saber que todo el mundo, la humanidad depende de nosotros. Una persona que no se casa es como si fuera que Shofech Damim, una persona que ni siquiera intenta. Es una persona como que está matando, porque tenías la posibilidad de ser socio y traer una vida al mundo. Tenías posibilidad de justificar y ser socio y compartir el objetivo de la creación y no lo hiciste. Entonces, significa que no estás entendiendo la importancia que tienes como persona. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que estamos limitados y lo único que podemos hacer es intentarlo. Bezrat Hashem, lo seguiremos aplicando en las próximas mitzvot que estudiemos. Bezrat Hashem. אפשר לתקן.